Historia de la pedagogía. Sección 23. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 8. Filosofía y cultura en el mundo helenístico romano. 41. Caracteres de la civilización helenística. 42. El estoicismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 8. Filosofía y cultura en el mundo helenístico romano. 41. Caracteres de la civilización helenística. La civilización helenística nace con el propagarse de la cultura griega por toda la cuenca oriental del Mediterráneo y muchos países contiguos, hasta la India, como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno y de la política de conciliación y fusión parcial con los pueblos subyugados puesta en práctica por el mismo Alejandro, pero sobre todo por las diversas dinastías greco-macedónicas que se repartieron su inmenso imperio. Sin embargo, aunque más o menos adaptada a las nuevas exigencias, la cultura helenística es una cultura griega y no una mezcolanza de diversas culturas. Pero si esto es así, no lo es por imposición, sino por virtud de la manifiesta superioridad intelectual y artística de la primera sobre las segundas. Difícilmente la cultura griega clásica hubiera podido dar mejor prueba de sí, pero su inagotable vitalidad se hace patente con igual, si no mayor evidencia, por el hecho de que al poco tiempo no solo sobrevive a la conquista romana, sino que logra informar de sí al mundo romano mismo, hasta el punto de que es posible hablar de una civilización helenístico-romana como de una unidad sustancial, bien que articulada y enriquecida por valores específicamente latinos que examinaremos por separado en el siguiente capítulo. Sin embargo, no se puede dejar de observar que bajo un cierto aspecto importante, la civilización helenística parece representar una total desnaturalización de la cultura propiamente helénica. Desde luego, en lo esencial, era esta una civilización de la polis, y en el periodo helenístico, la polis ha dejado de existir como realidad autónoma. En efecto, salvo los breves periodos en que las diversas alianzas de ciudades griegas trataron de aprovechar la discordia entre Macedonia y Roma, las antiguas formas de libertad política son un recuerdo del pasado, y la vida democrática local se reduce, cuando subsiste, a modestas funciones de administración municipal. Si la cultura griega sobrevive con tanta pujanza a su matriz cultural, ello se debe a que los valores de la libertad, en cuanto a valores de comunicación humana, de curiosidad y agilidad intelectual, de autonomía espiritual del individuo, son universales y en consecuencia trascienden las situaciones específicas que hicieron posible su afirmación inicial. Por otra parte, es de reconocer que el ocaso de la polis como punto de referencia de los valores explica gran parte de las características más salientes de la cultura helenística que se pueden resumir como sigue. 1. Cosmopolitismo. La cultura se considera independiente del estirpe. El sabio tiende a considerarse ciudadano del mundo, más bien que de esta o aquella polis natal. La vida inestable y agitada de las monarquías helenísticas impide la formación de un sentimiento nacional de tipo nuevo. Por último, habiéndose realizado la unificación bajo el poder de Roma, el mismo carácter universalista del nuevo imperio favorece ulteriormente un modo de sentir cosmopolita. 2. Carácter erudito y especialístico. Venida a menos la materia de la cultura griega, la polis, también la creatividad artística se estanca notablemente, a resultas de lo cual el literato tiende más y más a convertirse en minucioso exégeta, en sistematizador del patrimonio del pasado y deja de ser un creador de obras nuevas. Por otra parte, el rápido acrecimiento de la cultura por efecto de los nuevos conocimientos, sobre todo en el campo de las ciencias, adquiridos merced al contacto íntimo con otras grandes civilizaciones del pasado, plantea la exigencia de la especialización, de tal forma que acaba por afirmarse un nuevo tipo de científico que cultiva una sola disciplina, matemática, astronomía, geografía, medicina, etc., con gran pericia, y no pretende ser enciclopédico
ni se preocupa gran cosa por la filosofía. En el terreno literario, la gramática se cultiva también como una ciencia precisa y minuciosa, dando nacimiento a la filología. 3. Predominio de las exigencias ético-religiosas en la filosofía. La filosofía, después de haber asumido un carácter sistemático por influjo de Aristóteles, mediante la tripartición en lógica, física y ética, deja cada vez más a las diversas ciencias naturales el especular sobre los problemas de la realidad natural y acentúa su interés por las cuestiones éticas y religiosas, reflejando así una tendencia universal. En efecto, junto con la polis, había declinado también la forma de religiosidad pública conexa a los valores políticos de la comunidad y por consiguiente, los problemas religiosos y morales más conectados con el destino individual del hombre pasan a un primer plano. El primer período de la civilización helenístico-romana se denomina en general período alejandrino, dado que Alejandría se convierte en uno de los centros más importantes de la cultura, especialmente científica y literaria. Pero el principal centro filosófico sigue siendo Atenas, donde junto a la escuela platónica, academia, y a la escuela aristotélica, liceo, surgen hacia fines del siglo dos escuelas nuevas, la estoica, así llamada por el pórtico pintado, Poikile Stoa, donde estaba situada, y la epicúrea, del nombre de su fundador, Epicuro de Samos, llamada también Escuela del Jardín por la sede que tenía. Hay además otra corriente característica del periodo helenístico, el escepticismo, que en un principio estuvo ligada a Grecia, sobre todo a Atenas, pero en lo sucesivo, todos estos movimientos filosóficos y otros más se desarrollarán o surgirán en otras partes de la gran comunidad helenístico-romana, aunque Atenas sigue siendo la sede de las escuelas más importantes. Aún más, según la expresión que se difundió más tarde de la escuela de Atenas, que el emperador Justiniano mandó cerrar en el año 529 para herir en el mismo corazón la ya debilitada cultura pagana. El fin que perseguían gran parte de las filosofías helenísticas era, en lo sustancial, idéntico: garantizar al hombre la tranquilidad del espíritu, pero las vías que señalaban para ello eran diversas. 42. El estoicismo. Fundador de esta escuela fue Zenón de Citium, Chipre, 336 a 264 a.C., cuya obra fue continuada por Cleates de Asos, 302 a 223 a.C., y por Crisipo de Soli, Cilitia, 281 a 208 a.C. De los escritos de estos y otros maestros solo quedan fragmentos. Los estoicos dividían la filosofía en tres disciplinas fundamentales que correspondían a las tres virtudes necesarias para alcanzar la felicidad, a saber, la racional, la natural y la moral. Por tanto, esas tres disciplinas eran la lógica, la física y la ética. El término lógica, que los estoicos fueron los primeros en emplear, designa la ciencia que tiene por objeto los logoi o discursos. Pero como los discursos pueden ser discursos internos, que son los pensamientos, o discursos externos, que son las palabras, la lógica será dialéctica o retórica. El objetivo fundamental de la lógica es encontrar un criterio de la verdad, pues solo mediante ese criterio puede sustraerse el hombre al error y dirigir la acción con el pensamiento. Los estoicos reconocieron este criterio en la representación cataléptica o comprensiva, es decir, consideraron que era verdadero todo conocimiento, a tal punto evidente que no se pudiera negar, y tuviera que asumirse como el acto mediante el cual el objeto es captado por el intelecto, o por el cual el objeto se manifiesta al intelecto. Para los estoicos, todos los conocimientos, catalépticos o no, se derivan de los sentidos. El alma es una tabla en blanco, tabula rasa, sobre la cual se inscriben los signos producidos por las cosas. Con el acumularse de estos signos se forman, mediante un procedimiento natural, conocimientos universales o conceptos, que los estoicos denominaron anticipaciones, en cuanto sirven para anticipar la futura experiencia sensorial. Por ejemplo, al acumularse en nuestra alma los signos de los objetos que denominamos árbol o caballo,
se nos forma el concepto de árbol o de caballo que nos permite reconocer en el futuro los objetos correspondientes. Sin embargo, los conceptos existen solamente en el alma, puesto que la realidad es siempre individual. En este sentido, los estoicos son empíricos y no aceptan ni las ideas platónicas ni las formas aristotélicas. En la física, los estoicos distinguen dos principios, lo activo y lo pasivo, ambos materiales e inseparables. El principio pasivo es la materia, una sustancia desprovista de toda cualidad. El principio activo es la razón o Dios que actúa sobre la materia, la mueve, la anima y la forma produciendo todas las cosas que componen el mundo. Esta identificación de la divinidad con la fuerza inmanente del mundo hace de la doctrina estoica un riguroso panteísmo. Los estoicos identifican a Dios con el fuego, pero en el fuego ven no ya un elemento como los otros, sino inspirados por Heráclito, el principio vital que vivifica y anima a los elementos que él mismo genera. La vida del mundo, que en su totalidad es un gran animal, se desenvuelve, como la vida de cualquier otro animal, según un ciclo. El mundo nace, crece, envejece y perece para volver a nacer. El tiempo al cabo del cual termina su vida es el gran año. Al terminar el gran año, una conflagración universal destruye todo en el fuego primigenio, pero luego el mundo vuelve a rehacerse con el mismo orden y la misma serie de acontecimientos. El orden del mundo no padece mudanza porque, habiendo sido establecido por Dios, es un orden perfecto y por lo tanto debe repetirse idéntico en sus realizaciones sucesivas. Dada la perfección del orden cósmico en el mundo, el mal no existe y lo que llamamos mal, injusticia, error, etc., no es otra cosa que la condición del bien. El alma humana es una partícula del alma cósmica o neuma universal, con la que va a unirse al morir el cuerpo. En la ética, la máxima fundamental de los estoicos es vive de acuerdo con la naturaleza. La vida de acuerdo con la naturaleza es la vida conforme al perfecto orden del cosmos, es decir, la vida del sabio que conoce la perfección de ese orden y se conforma a él en todo y por todo. La virtud consiste cabalmente en esta conformidad al orden cósmico y solo en ella reside la felicidad. En efecto, solo ella nos permite permanecer indiferentes ante las vicisitudes de la vida y conservar la apatía, o sea, la impasibilidad. Para el sabio que ha alcanzado la apatía, el solo bien es la virtud y no son bienes. Por el contrario, los que los hombres consideran bienes, lo que los hombres consideran tales, la vida, la salud, el placer, la belleza, etc. Así como tampoco son males sus contrarios, porque ni los unos ni los otros influyen sobre la virtud. La apatía es el fin supremo de la ética estoica. Excluye y condena toda pasión y la considera como una enfermedad que debe extirparse y que se puede extirpar si se cancela la falsa opinión que la genera sobre lo que es bueno o malo. Quien no ha alcanzado la apatía, quien no es sabio, es necio o loco, sin términos medios. En sustancia, la filosofía estoica tiende a aislar al filósofo del mundo y de la vida, a volverlo impasible ante los sucesos exteriores y a sacrificar toda exigencia o necesidad al ideal de esta impasibilidad. Sin embargo, este ideal tuvo, por lo menos en política, un aspecto positivo, por haber conferido dignidad filosófica y cultural al cosmopolitismo. El hombre que se conforma a la naturaleza no tiene patria, es ciudadano del mundo. La razón hace de todos los hombres una sola comunidad, frente a la cual los diversos estados carecen de importancia, pues se trata de una comunidad sin más ley que la razón divina que gobierna todas las cosas. Sin embargo, esta razón se manifiesta también en leyes naturales de justicia que regulan las relaciones entre los hombres, de modo que el estoico no desdeña los puestos políticos con tal de que pueda por medio de ellos asegurar el triunfo de la justicia. Sobre la base de esta concepción de los derechos naturales, de que cada uno debe poder gozar, los estoicos llegan a una explícita condena de la esclavitud.